A mi madre le ha encantado la columna de Arcadi Espada hoy en el diario El Mundo, que si no la habéis leído, pues debéis hacerlo porque me menciona. Y no precisamente para bien. Arcadi Espada, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Encantado de leerte. La madre de Camille. elegir entre el tranvía y su madre. Dime. Pero... Léeme la columna, que los oyentes no han tenido ocasión de leerla. ¿Toda entera? Sí, no hay problema. Sí, pues nada, ahí voy. ¿Entera? Sí. La columna se llama... ¿Parece larga o qué? A mí me parece estupenda. Venga. No, la columna se llama no lo sé. Y dice: la posibilidad de que los catalanes conservaran la nacionalidad española en una Cataluña independizada es un viejo mantra del secesionismo. Algunas, pocas, mentiras secesionistas necesitan algo de tiempo y algunos datos para ser desenmascaradas. Pero esta pertenece al grupo más usual: burdas y pueriles mentiras que solo pueden ser creídas por menores de edad. La independencia de Cataluña es una obscena ficción para adultos, pero también las ficciones exigen una lógica y una verosimilitud interna. Es obvio que los independizados lo serían de la Constitución española y, por lo tanto, no se ve cómo podrían beneficiarse de lo que dispondría esa Constitución arrasada. El mantra, pues, es tan veraz como el que dijera que los portugueses conservaron la nacionalidad española después del Jugarrota. Y su único objetivo, aparte del de intentar consolar con mentirijillas a aquellos pobres españolitos catalanes que aún no han entendido cuánto los desprecian los catalanes, es el de convencer a los pobres catalanitos xenófobos que aún por la despreciable vía española podrían seguir cobijados en los lujos y seguridades que ofrece la Unión Europea. La vida de un mantra, como la de cualquier animalito, depende de los alimentos que reciba. Y no hay duda de que la paparrucha de la nacionalidad recibió un apreciable crédito cuando el periodista Carlos Alsina la utilizó el martes en conversación radiofónica con el presidente Rajoy. No parece legítimo que un periodista utilice mentiras sandias en su trabajo, y mucho menos sin citar su denominación de origen. No obstante, desde McGuinness y Janet Malcolm, sabemos sobre los problemas de uso de las mentiras. Todo periodista que no sea lo bastante estúpido o engreído como para no ver lo que tiene delante de las narices, sabe que lo que hace es moralmente insostenible, dice la célebre primera frase del periodista y el asesino, y esta frase se funda sobre todo en la mentira. La mentira puede ser inmoral, pero también eficaz. Así volvió a probarse en esa entrevista cuando al grotesco planteamiento de una nacionalidad española que acoge a sus hijos desnaturalizados, el presidente respondió con 1000 balbuceos y un extraordinario y definitivo no lo sé. Yo comprendo la torpeza del presidente. Es desmoralizar a la ciencia del tarot. Pero una de las tareas irredimibles que le encomiendan los ciudadanos a la política y al periodismo es encararse por delegación ante la estupidez. Y deben cumplirla con brío y diligencia. Buena la columna, ¿eh? A mí me parece buena, aunque salga yo ahí un poco mal parado en las consideraciones de... Salgas mal parado, sales como el protagonista, sí. Uno de los protagonistas de la historia de la campaña, como decía. ¿Salgo como estúpido y engreído? No, eso lo dice Janet Malcolm y lo dice, y justamente dice que los que no son, o sea, que los que no se dan cuenta de eso son estúpidos y engreídos. Y tú te das cuenta, yo me doy cuenta, y cualquier persona que haya pensado sobre nuestro oficio, en el fondo, se da cuenta. Tan estúpido y engreído como yo, en todo caso. Esta constitución que dices tú, arrasada por los independizados, ¿esta constitución cuál es? ¿A qué constitución te estás refiriendo? A la que te referías tú. ¿Cuál es esa constitución? Déjame decir algo. ¿Tú? ¿Cuál es esa constitución que permite que se independicen los catalanes de ella? Porque yo no la conozco. Exacto. Luego no puede haber constitución arrasada por los independizados catalanes, puesto que con la constitución que hoy tenemos en vigor no es posible la independencia de Cataluña. Punto. ¿No? Eso es lo que yo digo. Eso es justamente lo que yo digo y lo que tú no dices. No, tú estás alimentando la hipótesis, que es muy del secesionismo, por cierto, de que uno se puede independizar de esta Constitución. Y yo lo que mantengo es que con esta Constitución en vigor, con esta, la que tenemos hoy, no es posible independizarse. Por tanto, no es posible que haya independizados y, por tanto, no es posible que cambie la situación de los españoles que residís en Cataluña mientras esta Constitución sea la que tenemos. Magnífico. Pero entonces, ¿por qué se plantea el tema de una independencia futura en la cual rige todavía un artículo de esa Constitución arrasada por la independencia? Bueno, déjame que te recuerde que yo no he planteado en ningún momento la hipótesis de una independencia catalana con esta Constitución. Estaba implícita.
No, pero a ver, quien está alimentando estas últimas 2 semanas el debate sobre qué consecuencias tendría una independencia de Cataluña no soy yo. Tú también. Yo no. Esa pregunta. Créeme que no. Créeme que no. Lo que yo doy por hecho es que aquellos que estáis hablando de las consecuencias que tendría la independencia de Cataluña, yo no. como sabéis, que con esta Constitución esa independencia no es posible, estáis en un escenario que yo entendía que era claro. Estáis en un escenario que tiene 2 consideraciones previas. Una, que los españoles reformamos nuestra actual Constitución, haciendo posible que un territorio español se declare independiente y que, en segundo lugar, el Estado español reconozca a ese nuevo Estado independiente. Que ese es el único escenario legal que se puede contemplar para una independencia de Cataluña. Y en ese escenario es donde yo tendría que preguntarte, ¿cómo sabes tú que el Parlamento español, que ha reconocido a este nuevo Estado catalán, va a modificar la legislación que tenemos en vigor para privar expresamente a los españoles de origen que residen en Cataluña de su nacionalidad española? No tengo la menor idea, ni me interesa lo más mínimo. Y te voy a decir por qué. La Constitución española prevé hoy efectivamente eso que tú le preguntaste al presidente del Gobierno. Pero, lógicamente, ese artículo, como todos otros, deja de regir en el momento en que la Constitución es arrasada. Quiero recordar que yo no hablé de la Constitución española ni de ningún artículo en concreto, como tú sabes que estabas aquí presente mientras yo hacía la entrevista. Pero ¿cómo no vas a hablar de eso si eso es el único fundamento de tu pregunta? Pero déjame seguir con otra cosa. No, repásate la entrevista. Yo sé que es bueno escucharse uno mismo, pero también es bueno escucharnos a los demás. No hubo alusión mía a la Constitución española ni a ningún artículo de la Constitución española. Yo hablé, Arcadi, querido, de la legislación que está en vigor hoy en nuestro país. De eso hablé. Si tú me estás diciendo, Carlos, que es la primera vez que me releo una columna y ha sido por ti, ¿sabes? Si tú me estás diciendo que en este escenario, que entiendo que es el que manejáis quienes dais por buena la posibilidad de que haya una Cataluña independiente, insisto, que es con una Constitución distinta a la que hoy tenemos, aprobada por todos los españoles, en ese escenario os pregunto, ¿qué os hace pensar que habría una iniciativa legislativa del Parlamento español para reconsiderar lo que hoy está en vigor respecto de los españoles de origen? Oye, si tenéis una bola de cristal que os hace saber lo que va a suceder en ese escenario tan inverosímil en este momento, pues olé vuestras narices que tenéis la bola de cristal. Pues sí, mira, la tenemos. La tenemos por una razón muy sencilla. Una independencia, además de Cataluña, de España, destruiría España. O sea, para empezar, el concepto de que haya españoles después de una independencia es un concepto meramente retórico. O sea, España no es solamente su Constitución, no es solamente su historia, no es solamente todo eso que acostumbramos a asociar con España. España es sobre todo esa voluntad de estar juntos los unos con los otros y, por lo tanto, es completamente arbitrario, incluso si quieres entrar en el terreno de la filosofía política dura, hablar de España y de los españoles cuando efectivamente el 20% de la población se ha separado. Por lo tanto, todo futurible respecto a lo que pueda hacer un parlamento en esas condiciones es un futurible ridículo. Lo único que pretenden los independentistas es instalar efectivamente, como han conseguido, por cierto, no por ti, desde luego, sino por el gobierno, por los poderes fácticos, etcétera, etcétera, que han hecho un trabajo dolorosísimo respecto a eso, es instalar su propia ficción en el terreno de lo real. Como ayer el señor Junqueras, hablando con el ministro Margallo, como si un loco estuviera discutiendo con su loquero, y con la aquiescencia del ministro Margallo. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso se produzca? ¿Cómo es posible que esos futuribles y esas hipótesis estén adoptando carta de naturaleza de una manera como si fuera real, cuando es ficticia? Porque tú mismo estás manejando en tu columna de hoy una de esas hipótesis cuando hablas de la Constitución arrasada por los independizados en Cataluña. Esa es una hipótesis que no es válida. No existe la posibilidad. Esa es la hipótesis de la independencia. Esa es la hipótesis que manejas tú cuando le preguntas a Rajoy sobre si los españoles van a seguir siendo españoles en la Cataluña independiente. Vamos a ver si repitiéndolo una vez más queda clara la cuestión. O mi planteamiento de este asunto, que entiendo que no es tampoco de hoy, sino de hace algunos años. Con la Constitución que hoy está en vigor en España, no es posible la independencia de Cataluña. Punto. Luego, yo no contemplo esa hipótesis en ningún momento. Cuando yo hablo de una Cataluña independizada, entiendo que hemos hablado antes de que se va a cambiar la Constitución española para hacer eso posible, y que en ese caso sería una Cataluña independiente
reconocida como tal Estado independiente por el Estado español. Y ahí es donde podemos debatir qué consecuencias tendría eso. Entiendo, oye, que ahí pues habría que hablar con los expertos constitucionalistas estos que con tanta capacidad para descubrir el océano cada mañana nos están explicando que con esta Constitución no es posible. Hombre, ya, hasta ahí llegamos, ¿no? De eso estábamos hablando, de esa hipótesis, de la hipótesis de una Cataluña independiente, que, repito, no existe con esta Constitución en vigor. Y desde luego no seré yo quien está alimentando esa idea. No seré yo quien está hablando de la Constitución arrasada por nada. Y lo último que te planteo, porque tampoco te quiero entretener más, es por dejar esta cuestión de la nacionalidad también un poquito clara. ¿Tú entiendes que si el Parlamento de Cataluña la semana que viene dice que Cataluña se ha declarado independiente, eso tiene alguna consecuencia jurídica para los ciudadanos que residen en Cataluña? No tengo la menor idea si tiene alguna consecuencia. ¿Crees que alguien pierde su nacionalidad española porque el Parlamento de Cataluña haga una declaración ilegal que no tiene ninguna consecuencia jurídica? Evidentemente que no, perdona. Pero, Carlos, yo comprendo que tú quieras rectificar o quieras matizar o quieras, en fin, convencerme y convencer a los oyentes de que dijiste algo distinto de lo que dijiste. Pero vamos a ver. Oye, Arcadi, que está la grabación a disposición de los oyentes. Es igual. Que estabas tú presente. Quizá yo interprete mal las cosas y, por lo tanto, como esto lo está escuchando muchísimas personas. Te agradezco que admitas esa posibilidad. Y tú interpretes mal, o sea, puede ser. A mí, la posibilidad que tú manejaste el otro día con el presidente del Gobierno es que es posible ser independiente y español a la vez. Que es la misma hipótesis, por cierto, que ayer manejó el señor Junqueras. Que es posible mantener la nacionalidad española residiendo en una nación distinta a la española que ha sido reconocida como tal nación por el Estado español. No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho y que no opino. Pero fíjate lo diferente que es esto. Lo que estás manejando, o sea, todas las hipótesis que acabas de manejar en 2 segundos. Y esa hipótesis, evidentemente, es la hipótesis que manejó el propio Junqueras en su delirante discurso ante la impavidez sonrojada. ¿Tú conoces algún ciudadano de Guinea Ecuatorial? ¿Tú conoces algún ciudadano de Guinea Ecuatorial que tenga la nacionalidad española? Déjame acabar. No, respóndeme a la pregunta. No conozco ningún ciudadano de Guinea Ecuatorial. No sé si tienen la nacionalidad española o la dejan de tener. ¿Conoces algún ciudadano mexicano que tenga la nacionalidad española? Que insisto, que no vayas por ahí, que desconozco absolutamente déjame que yo vaya por de doble nacionalidad. Déjame que yo vaya por donde quiera ir. Te estoy hablando de territorios que se independizaron de España, a los que España ha reconocido como nuevas naciones independientes y cuyos nacionales, algunos de ellos, tienen la nacionalidad española. Efectivamente. Luego no me digas que es una hipótesis implanteable. Implanteable totalmente. La hipótesis de que España reconozca a una Cataluña desgajada unilateralmente de España es una hipótesis. Desgajada unilateralmente no. Que yo no puedo contestar. Desgajada unilateralmente es una hipótesis que no existe. Vuelvo al origen. ¿De qué estamos hablando? Entonces? Te he dicho lo mismo 7 veces e insistes en que yo digo otra cosa. Yo llevo 5 años diciendo lo mismo. No es posible una Cataluña independiente con esta Constitución. Desgajada unilateralmente no existe esa posibilidad. No plantees preguntas que se instalen en ese escenario, simplemente. No, que tú instalas en ese escenario. Bueno, pues yo instalo en este escenario, como tú quieras. Claro. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, sí, tanto mi columna como tus argumentos, como la doble nacionalidad, etcétera. Y como mi imposibilidad, insisto, de comprender cómo es posible ser español e independentista a la vez, digamos. Porque esa, en el fondo, es la hipótesis que se está planteando. Es una cosa sensacional. Pues eso pregúntaselo a quienes van a votar independencia o candidaturas independentistas el próximo domingo, ¿no? A mí. No, ellos lo saben muy bien. Ellos son independentistas y tienen la nacionalidad española, claro. Quieren apartarse de España y están en el camino de conseguirlo, por supuesto. Sí, en eso no vamos a discrepar tú y yo. Claro. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, insisto... Claro, y sería ridículo ver a Carmele Marchante reclamando su nacionalidad española para mantener la ciudadanía europea. En eso estamos de acuerdo tú y yo. Yo no sé ni quién es. O sea, sí, claro que lo sabes, hombre. No sé ni quién es. El ministro del Gobierno de España sí sé quién es. Bueno, que gracias por compartir tu columna conmigo. Que muchas gracias por este debate. Que podíamos haber tenido el martes pasado, porque estabas tú aquí cuando terminamos la entrevista. Imposible. ¿Cómo vamos a tener el debate el martes pasado si no pudimos absolutamente hablar? Ahí está David, que me corregirá o no. No pudimos decir nada. ¿Cómo que no? Hablasteis los tres, Pistao, Pilar y tú.
Yo me refería a esa pregunta. Y tú tuviste ocasión de decir todo esto sobre mí que has escrito hoy en El Mundo, en este programa, hace 2 días, como has tenido ocasión de decirlo ahora. Faltaría más. No. Lo he dicho ahora y eso es una cosa que evidentemente te honra a ti, sobre todo. Cuídate. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Que te espero aquí. Adiós.